Muy buenas noches, ya estamos en vivo, René. Buenas Bu- noches. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa de los miércoles por Washington TV, la televisión del futuro ahora, debate y consenso, conducido por nuestro apreciado y valorado amigo Rafael Leonardo Prieto y este servidor René Núñez Rodríguez. Hoy tenemos también un amigo compatriota como invitado, hombre abogado de la República Venezolana, graduado en la Universidad Católica Trebello, especialista en materia laboral, pero también en materia constitucional. Y, y están sucediendo tantas cosas en los últimos días que requerimos su presencia para compartir su bien valorada apreciación que tiene en la materia. Bienvenido, doctor Edwin Zambrano. Gracias, René. Gracias, Leonardo. Mucho gusto de estar con ustedes. Y bueno, felicitaciones por su programa y por este importante título, ¿no? Debate y consenso. Eso es lo Así que es. necesitamos. Discusión Así, y al mismo tiempo acuerdos para poner en práctica ideas que sean novedosas y que sean útiles. así es, doctor Zambrano. Y vamos a comenzar calientico. Ayer hubo un decreto eh, que aprobaron allá en Venezuela sobre una conmoción exterior. ¿Tú pudieras darnos alguna referencia, definición de qué se trata ese decreto que ayer aprobaron los poderes del Estado, con presencia de los poderes del Estado? Sí, claro, cómo no. En primer lugar, eso está establecido en el capítulo relacionado de los estados de excepción. Toda constitución, todo estado tiene una reglamentación ordinaria, normal, en el curso de acontecimientos que son relativamente normales, aun cuando no necesariamente son absolutamente normales. Y hay situaciones excepcionales en las cuales se aplican o se pueden aplicar, eh, digamos que normas o conductas que no son exactamente normales como si la situación fuera ordinaria. Es decir, se generan algún tipo de disposiciones que facultan a las autoridades a tomar algunas decisiones para superar la situación, digamos, excepcional que se hubiera planteado. Uno de esos casos, esto se llama en términos generales, estados de excepción. En el caso de Venezuela, en otras constituciones se puede llamar de otra manera, pero parecido, pues con términos que tienen la misma acepción, el mismo significado. En Venezuela son los estados de excepción. Son varios estados de excepción los que están planteados y hay dos que son de conmoción interna y otro de conmoción externa. Están previstos en los artículos 337 y siguientes hasta el 340, pero además en Venezuela en el 2001, esto es muy importante, se crea una ley orgánica de estados de excepción que fue impulsada por el expresidente Chávez, el fallecido presidente Chávez, y fue promulgada por la primera legislatura de la Asamblea Nacional, la que comenzó en el año 2000. Y esta fue dictada, esta ley, en diciembre del 2001 y fue promulgada por el presidente Hugo Chávez. En esta ley de estado, orgánica de estado de excepción o sobre estado de excepción, se regulan los estados de excepción, de manera que se limita al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Nacional también, que luego tiene que aprobar el estado de excepción decretado por el presidente de la República, se limita esas facultades y especialmente se protegen los derechos de los ciudadanos en una situación de estado de excepción. Digamos, eso es
un aspecto general que quiero informarles a todos ustedes para que tengan, digamos, una noción exacta tanto de lo que es como de su regulación y de la norma especial orgánica que los regula y los limita. Buenas noches, Edwin. Bueno, para mí es un placer pues estar contigo aquí. Yo no te puedo dar la Igualmente, mi bienvenida hermano. porque tú formas parte de este canal, de esta iniciativa desde el principio, pues. Tú Está con bien, tu hermano. sugerencia eres parte de ese panel de especialistas, pues esa iniciativa, ¿no? De generación de conocimientos y de inteligencia colectiva. De verdad que pues me siento muy contento que estés aquí. Tú eres una persona muy versada en la parte constitucional. Estuvimos aquí a la doctora Blanca Rosa Mármol de León, estuvimos al doctor Anaya y contigo pues estamos con este tren de lujo jurídico, dando una visión al país porque si hay algo que tenemos que estar seguros todos es que la construcción de la nueva república tiene que estar fundamentada en las leyes. No importa que el otro no cumpla las leyes, pero si nosotros queremos construir algo que perdure en el tiempo y no sea una república que se pierda inmediatamente, ya nosotros tenemos experiencia, ¿no? Cuando se trató de independizar, se perdió la primera república, la segunda república, y pienso que mucho de lo que pasó allí fueron fundamentos jurídicos y, pues, y otros factores que influyeron allí. Pero nosotros en la fundación, yo me atrevería, no quiero llamar la Sexta República, sino de la definitiva, la república definitiva, tenemos que estar en el marco de las leyes para así poder fundar algo que sea perdurable y que en el tiempo se sustente para que no sea creado para nosotros, pues, sino para nuestros nietos. ¿Cuál es tu opinión? Hagamos un escenario. El presidente Maduro renunció y se fue, por voluntad propia, se fue. Viene el gobierno que fue electo. ¿Cuál es tu opinión jurídica? ¿Cómo debe enmarcarse esa transición, ese nuevo Estado? Sí, bueno, en primer lugar, Leonardo, quiero resaltar el enfoque que tú acabas de presentar. Efectivamente, nosotros para poder reconstruir, y esto es un debate que recientemente acabo de tener con unos 40 o 50 personalidades intelectuales, profesores, gente que han sido ministros tanto de de la época pues, de Acción Democrática y COPEI como de la época de Chávez en relación a este tema, a ese tema que estás planteando. Efectivamente, la única posibilidad de reconstrucción serena, productiva y sostenible de largo alcance es que nosotros comencemos por restituir la vigencia de la Constitución y cumplir con los mandatos constitucionales. Ese es el punto de partida, así como cuando un bebé nace, hay que darle una nalgada para que respire, porque si no se muere. Esa es el símil que yo quiero presentarle a ustedes acá, porque la Constitución es la base fundamental de las relaciones sociales sostenibles y sostenidas en el tiempo, que responde a los intereses de los diversos sectores de la población, que no responde solo a un interés, porque es un pacto del conjunto de la pluralidad que representa una sociedad y un Estado. De manera que ese es un punto de partida fundamental. El segundo aspecto es que, bueno, hay que reconstruirla así como uno teje, digamos, pues, ¿no? Como uno borda o como una persona bordaría, que es punto por punto y utilizando primero aquellos que son prioritarios. El primer aspecto fundamental es considerar la presidencia de Edmundo González Urrutia, que ganó evidentemente mediante un hecho notorio, público y, como dicen, comunicacional. Además, esa es una norma de derecho, es decir, esa es una norma de derecho que permite la formación del criterio de justicia y del criterio de verdad. De manera que eso está establecido en nuestro procedimiento judicial venezolano en las bases constitucionales del procedimiento judicial venezolano. Entonces vamos a construir desde el comienzo, no el comienzo de 1811, ¿no? Sino desde el comienzo de esta crisis, pues,
¿Qué produce esta crisis, este momento, esta fase terminal de la crisis? Lo produce el desconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano. Cuando salimos de las monarquías y de donde la soberanía era de los reyes, príncipes, emperadores, emperatrices, zares, etcétera, es el pueblo el soberano. Entonces hay que atender al pueblo, independientemente de que esas decisiones que el pueblo tome no nos parezcan correctas o no estemos de acuerdo con ellas. O sea, el problema no somos nosotros. Me parece muy importante la apreciación que tú señalas. Puede ser que yo tenga diferencias con el Mundo González, pero el hecho de que tenga diferencia no puede ser, o sea, no me permite a mí desconocer su legitimidad, porque el origen de esa legitimidad es justamente la potestad soberana del pueblo de autodeterminar su gobierno. Entonces, ese principio no puede ser desconocido, porque si lo desconocemos, entonces entramos no solamente en una anarquía, sino además en una especie de desorden absoluto que produce entonces generación de conflictos tales como, por ejemplo, los que tiene Haití y los que tienen otros países de África, de Asia, en los cuales hay un absoluto desorden, una anomia total. Ahora, hay otra fase de lo que tú planteas, hay otro aspecto que es cómo se van a ir recomponiendo. Bueno, eso dependerá de un conjunto de circunstancias. Pero una de ellas que quiero decir es que el artículo 138 de la Constitución establece que toda autoridad usurpada es nula, o mejor dicho, es ineficaz y sus actos son nulos. Al ser ineficaz no puede producir actos nulos. Una persona que se inviste de juez, las sentencias que ese supuesto juez o ese falso juez dicte no tienen valor. Entonces ese es un tema que hay que apreciar. ¿Qué cosas no tienen valor y qué cosas tienen valor de las cosas que se han hecho en el pasado? Entonces ahí viene todo un proceso, digamos, de discusión, negociación y autoridad. Pero aquí se debe establecer el cumplimiento del artículo 350 de la Constitución. El artículo 350 de la Constitución faculta al pueblo venezolano y a las distintas autoridades para desconocer los regímenes, leyes y autoridades ilegítimas, para desconocerlas cuando ellas no se adaptan a los principios que están establecidos en la Constitución o cuando son productos de fraude o de otra violencia contra el principio constitucional. Y a este artículo hay que combinarlo con el artículo 333 de la Constitución, que faculta a todo ciudadano y además le establece la obligación de realizar todos los actos necesarios dentro del marco de la Constitución para restituir la vigencia de la Constitución cuando ésta fuere derogada o desconocida por medios distintos a los establecidos en la Constitución. Entonces, esta combinación de estos tres artículos, más el artículo 5 de la soberanía popular y el artículo 7 que le da primacía a la Constitución en el ordenamiento jurídico, nos puede originar, uno, el desconocimiento de supuestas autoridades legislativas, por ejemplo, la Asamblea Nacional, que fue electa en un proceso fraudulento o un proceso que no reunió los requisitos constitucionales, puede dar lugar a que sean desconocidas por completo y tenidas como inexistentes decisiones que han sido tomadas, como por ejemplo este acto de dictar un decreto de conmoción. Y así, digamos, se puede ir armando mediante este proceso, digamos, de tejer o de bordar, se puede ir armando entonces la institucionalidad. Ahora, ¿tú crees que es necesario una constituyente? No, Ah, creo que es inconveniente incluso, porque una constituyente implica un debate muy grande y muy profundo en una situación de crisis que va más bien a ahondar la crisis, a profundizar las diferencias, incluso a generar nuevos conflictos que no están. Entonces, si hoy estamos unidos para poder restituir la vigencia de la Constitución y restituir derechos fundamentales en una situación prolongada de crisis
de crisis profunda del país, con muchos dolores y con muchos elementos, digamos, de, que afectan la existencia misma de los ciudadanos, de las personas, esta situación de dolor que tenemos nosotros de tener familiares presos, familiares que han sido torturados, que han sido asesinados, familiares que están fuera, que no pudimos, bueno, yo sí, pero estoy en Venezuela, pero muchos no pudieron ir a enterrar a sus deudos, a sus padres, esa situación de dolor, si tú la metes en un proceso nuevo de decisiones, que no son de reconstitución, sino que son más bien de fundación o refundación, eso es un problema muy serio. Quienes no lo valoran suficientemente en términos políticos, en términos sociales, en términos de la cohesión social, ese es un factor que quiebra la cohesión social. Si nos cohesionamos en torno a salir de un régimen de facto y a restituir la constitución, pero entonces ponemos en discusión esa misma constitución, bueno, allí nos descohesionamos. Eso para mí está clarito. Yo participé en el proceso constituyente del año 99. No fui constituyente, pero fui diputado a la Asamblea Nacional, y como era un abogado ya de larga trayectoria, tenía 20 y pico de años 25 años siendo abogado y trabajando estos temas, pues trabajé y me puse al servicio de varias constituciones de la constituyente en combinación con mis labores de diputado al Congreso. Y conozco esos procesos porque los he estudiado. La constituyente del 47, que fue sumamente problemática. Incluso fíjense ustedes que en el 47 hay una constituyente, pero en el 61, cuando se retoma la democracia en Venezuela y cae la dictadura de Pérez Jiménez, no se plantea una constituyente, sino que es el Congreso de la República, en sesión conjunta de las dos cámaras, quienes adoptan la función constituyente. Porque si hacían una constituyente en ese momento, yo estoy seguro que eso hubiera sido empezar una guerra desde el inicio. No en el 62, cuando hubo la ruptura de algunos sectores de AD y del Partido Comunista y de URD, que entonces entraron en conflicto con el gobierno de Betancourt, sino que ese problema hubiera sido el mismo 58, y eso hubiera incluso promovido de repente la insurgencia de otros factores militares para restablecer la dictadura. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, el doctor Zambrano, me parece muy interesante su análisis y lo comparto. Creo que la prioridad, sin duda, es restituir la Constitución de Venezuela como primer paso. Eh, Tampoco estoy de acuerdo en volver a tocar temas cuando no hemos resuelto el primer problema principal, que es recuperar la democracia, recuperar la Constitución. Y como tú decías muy bien, hacer respetar la voluntad del soberano que se expresó el 28 de julio y que está pendiente. Eso debemos diferenciarlo muy bien porque además que las mejores razones que se han hecho sobre la materia constituyente en este continente, las recomendaciones siempre se han orientado que debe ser no muy cerca cuando llega alguien al poder, porque bueno, hay esa influencia del apoyo popular, del poder, los que han llegado, y eso de alguna manera va a influir o va a desvirtuar la naturaleza propia de lo que debe hacerse para una constituyente, que es repensar una constitución hacia futuro y tomar en cuenta todas esas experiencias que se vienen dando y prever todas esas cosas para que no se repita lo que se viene repitiendo en cuanto a irrespeto. Ahora bien, Zambrano, fíjate que dijiste una cosa ahí también muy interesante, porque cuando aclaraste muy bien de que estamos en presencia de un gobierno usurpador, y cuando un gobierno usurpa las funciones que no le corresponden porque no tiene legitimidad,
todo lo que haga es ilegal, es ilegal. Entonces, me gustaría también conocer tu opinión, ¿cómo es posible que cierta dirigencia de oposición en las últimas elecciones convocadas por el gobierno usurpador participe, alegando de que no se puede perder la oportunidad, hay que defender las posiciones de liderazgo y los puestos? ¿Qué opinas tú al respecto? Porque hay que ir a la autocrítica integral del país que está en este momento conmocionado por lo que viene ocurriendo en los últimos años. Sí, bueno, en primer lugar quiero aclarar, estimado René y estimado Leonardo. Bueno, yo le digo Leonardo, aunque ahora pues es Rafael No, es Leonardo. Leonardo, Yo es lo- Leonardo. Eh, quiero aclarar que mi posición en defensa de la Constitución no es una posición dogmática, ¿no? Sino que es una posición que es de conveniencia nacional, de los intereses nacionales, no es dogmática, ¿no? Esa es la constitución mejor del mundo y esa es invariable. No, las constituciones pueden variar, efectivamente, y esta constitución tiene algunos aspectos que deberían de reformarse, pero no mediante una constituyente, sino mediante una reforma, porque una particularidad de esta constitución, que no es la del año 61, es que esta constitución prácticamente su propio promotor, que no es el autor, Chávez no fue el autor de la constitución, sino el promotor, ¿verdad? Aunque él metió algunos aspectos que le convenían, pero él mismo la quería cambiar a los 7 años, a los 6 años y digamos que no se cumplió. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a desechar una constitución que es el resumen de un conjunto de derechos, de luchas, aspiraciones, esperanzas, estudios de la población venezolana y de su élite, digamos, intelectual y política, y y la vamos a desechar entonces para formar otra? Eso es una cosa un poco ilógica, ¿no? Pero quiero dejar sentado que sí creo que hay cosas importantísimas que cambiar. Por ejemplo, esa enmienda constitucional de la reelección indefinida habría que cambiarla. La Cámara del Senado, yo creo que debería restituirse. La facultad exclusiva del Congreso de la República, Senado y diputados, habría que ver si en sesión conjunta o la Cámara del Senado, al menos, son las que deben tener la potestad del establecimiento del alto mando militar, por ejemplo, o de los ascensos, como estaba establecido en la del 61, de los oficiales generales, de coronel, de teniente coronel hacia arriba, y los oficiales generales, que pudieran, porque el ejército no es de un gobierno, el ejército es del país, de la nación, por ejemplo, y quien representa a la nación más que un presidente, porque es una sola persona, es la asamblea, es el parlamento, asamblea, congreso, como se le llame, que representa a todas las corrientes del país y en consecuencia ahí se pueden producir decisiones consensuadas que sean de mayor estabilidad y de mayor firmeza. O, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos. Chávez se puso en contra de esa idea, alegando de que no se podía tomar el erario público para los partidos políticos, y resulta que ellos tomaron el erario público para ellos, para su partido únicamente, y los demás entonces no tenían ningún derecho. O sea, una situación, esa es una de las cosas que él metió de contrabando. Lo mismo el tema de las dos cámaras y el tema que les comenté del ejército. Y habrá otras cosas que hay que cambiar, profundizar la descentralización tal vez y la cuestión federativa. Ok, pero eso es después. Tú has dicho una cosa muy sabia, después de restablecer la Constitución, de establecer el respeto al mandato de la soberanía popular y de reconstruir los aspectos de emergencia que tiene el país en este momento, el tema, por ejemplo, de la crisis económica tan profunda, etcétera, entonces se puede hablar en un proceso de reforma de la Constitución. Yo no tengo ningún problema. Ahora, voy a la otra parte de la pregunta que tú señalabas. Yo quería aclarar esto porque no quiero dejar en ustedes ni en nuestros oyentes, nuestros espectadores, no quiero dejar la idea de que, bueno, este está defendiendo esa constitución a tabla rasa, ¿no? No. Ok.
Bueno, me parece que esos compañeros, esos compatriotas, conciudadanos, algunos de los cuales son amigos personales, a quienes yo conozco de hace mucho tiempo y a quienes tengo respeto por su persona, creo que están muy equivocados y que su conducta abona el sostenimiento del régimen y abona los abusos, los atropellos injustos, incluso en algunos casos perversos que realizan. Están deteniendo gente todos los días. Hay un promedio de detención aproximadamente de entre 3 y 4 personas detenidas diariamente. Y esa estabilidad que incluso lleva a el capitán Diosdado Cabello, el ministro de Interior del gobierno ilegítimo, a amenazar a la población, a decir que con una operación Tuntún y a decir que si tocan un pelo del territorio nacional, un pedacito de tierra, iremos por ustedes y sabemos dónde están y ya verán lo que le va a pasar. Ese acto perverso, diabólico, incluso hay un amigo mío que lo llama Dios Diablo, ¿no? No Dios dado, sino Dios Diablo. Ese acto está apoyado por esa cohonestación, esa convalidación que algunos demócratas, que han sido demócratas, y que yo no voy a decir que no lo han sido, como, bueno, no voy a mencionar nombres, ayuda al régimen. Cuando el régimen está en proceso de descomposición y de caída, de desmoronamiento. Entonces, ¿cómo tú justamente vas a debilitar ese proceso para que salgan? Mira, si Maduro y su grupo hubieran dicho el 29 de julio, hubieran dicho, bueno, nosotros tenemos dudas porque hubo un apagón, porque hubo tal, porque hubo cual, pero nosotros en respeto a la continuidad y que ya tenemos 10 años mandando, porque Maduro fue desde el año 13, 12 años, casi, ¿no? Desde el 13 hasta el 24, contando los dos son 12 años, el 13 y el 24. Ya tenemos 12 años mandando y tal, bueno, nosotros vamos a reconocer el triunfo. Pero queremos advertir que aquí la Asamblea Nacional ya se eligió y tal y tal y tal, y entonces esa, y después vendremos. O sea, si él hace una declaración de ese tipo, el país entra rápidamente en un proceso de reconstitución. E incluso, en cierto modo, él se lava la cara suficientemente como para obtener algún grado de ventaja en los procesos judiciales que le puedan venir, algún grado de aceptación en un sector de la población a los fines de permanecer políticamente, porque es que la política no puede ser que yo gano y entonces arraso con los demás, como hacían, por ejemplo, en Colombia los liberales con los conservadores y los conservadores con los liberales, o como incluso hacíamos también en Venezuela. Recuerden ustedes lo que ocurrió con los Monagas, con Pay, con los Monagas y después entonces con Guzmán Blanco, etcétera. O sea, que querían acabar al contrario, cuando lo vencían electoralmente, entonces había que acabarlo. Eso no puede ser, esa es una cosa primitiva, bárbara. Y nosotros tenemos ejemplos importantes, incluso en América Latina, como el caso de Uruguay, el caso de Chile, incluso de Argentina, donde hay procesos naturales de alternancia en el ejercicio del gobierno. Bueno, te están mandando saludos por TikTok. Estamos ahorita en 33 plataformas y pues tenemos Caramba. aquí el chat completo. Estamos transmitiendo hasta por Telegram. Y bueno, hay bastante gente viéndote por TikTok. Pues quería informar eso. René, me imagino que tiene otra pregunta. No, me parece, Edwin, muy oportuna las aclaratorias, porque en verdad necesitamos otra cosa, amigo Edwin, rescatar la verdad como institución. Hemos estado eh, no dando la importancia que significa eh, que cualquier funcionario público, ni nadie, por más que tenga el poder soberano que son los ciudadanos, puede estar por encima de la verdad, porque la mentira tiene que comenzarse a calificar como un delito
y más cuando el Estado es el que miente con mayor frecuencia, el que trata de inventar cosas que nada tienen que ver con la realidad. Y hay por detrás, por supuesto, toda una presión para obligar a la población a la obediencia absoluta, sin discusión alguna. Entonces, en definitiva, quienes algunos insisten que haya alguna referencia democrática existente en el país, se están mintiendo en sí mismos, porque tú lo acabas de aclarar, estamos ante un gobierno usurpador, un gobierno ilegítimo, por lo tanto todos sus actos son írritos y no pueden ser reconocidos. Ahí tengo una pregunta, Edwin. ¿Cómo vamos a hacer si los actos que hace un ente usurpador son nulos de toda nulidad? Las deudas que asumieron esos usurpadores, porque la Asamblea Nacional también está en entredicho, pues, porque no provino de un proceso equilibrado y limpio. Pero, ¿cuál sería la posición de la República ante los acreedores en el futuro gobierno, Sí, jurídicamente? ese es un tema muy importante que incluso muchos países se han abstenido de contratar con la República de Venezuela, que es una entidad distinta al gobierno, se han abstenido de contratar por la inseguridad jurídica que representa ese régimen. O sea que el régimen prácticamente ha actuado, eh, y yo no digo que sea una cosa deliberada, sino en materia de derecho nosotros tenemos la intención, pero también tenemos la culpa. La culpa no es como nosotros cotidianamente lo entendemos, que es la intención, no, la culpa es cuando hay un acto que te responsabiliza, pero no intencionalmente. Pero además la culpa grave se asimila a la intención. Entonces, el régimen, no obstante todos los llamados que le hemos hecho, fíjense ustedes son personas, bueno, Leonardo es más joven, pero ustedes son personas, Exacto. digamos, que tienen ya suficiente tiempo. Eh, Esta es una oposición que ha cometido muchos errores, como todos cometemos errores, ¿no? Pero que al mismo tiempo ha sido cartujanamente pacífica. Nos queda un minuto, Edwin. Ha sido muy pacífica. Y esto es una cosa muy importante. Y el régimen no atiende. Y entonces coloca a María Corina, y en esto este minuto quiero dedicárselo, pues en cierto modo a María Corina. Coloca a María Corina como una especie de victimaria, como un monstruo, ¿no? Y la mete en todos los problemas, sabotaje en la electricidad, todo. Ahora hasta dicen que está financiada por el narcotráfico. Y resulta que ha habido una conducta consecuentemente pacífica, ostensiblemente pacífica de la oposición. De parte de ella. Y eso yo lo he defendido, ustedes lo saben, René y tú, Leonardo, lo saben porque yo se los he dicho, ostensiblemente pacífica, incluso digo, bueno, levantando la bandera blanca, pues, ¿no? Bueno, se nos Para que acabó el tiempo. No nos queda más que despedirnos. Te quedan 10 bueno, segundos bueno, para muchas despedirte. gracias, Leonardo. Hemos sido pacíficos y ya es tiempo de que salgamos de esta situación tan precaria y tan ofensiva